Guztioi, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, lo que quiero es agradecer que desde el Foro de Nueva Economía me hayan dado nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones y también una parte de la información que me parece relevante sobre lo que está ocurriendo en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y evidentemente a mi compañera y amiga Idoia Mendia agradecerle doblemente, primero la amabilidad en su presentación, pero sobre todo por el nuevo rumbo que de la mano del Lehendakari y del Gobierno vasco se trata de trazar para convertir nuestro pequeño país en un nuevo foco de esperanzas e ilusiones y de nuevos retos. Bien, hace 2 años empezó un tiempo nuevo en esta tierra, una época de cambios, de renovación tranquila, de aire nuevo. El tiempo todavía no nos da la perspectiva suficiente para ver con toda su nitidez ese cambio de rumbo, pero las sensaciones, las percepciones y los propios datos objetivos ya nos señalan que el camino elegido es el correcto y que esta nueva Euskadi, más plural, respetuosa con su diversidad y abierta al resto de Europa y del mundo, camina con paso firme en la dirección adecuada. Una Euskadi nueva que se construye sobre valores, principios y proyectos, que no se olvida, por supuesto nunca debemos hacerlo, de nuestras profundas raíces, pero que se levanta mirando al futuro, que no pide carnets para arrimar el hombro y que es abierta y solidaria con su entorno y con sus propias gentes. Un país que está superando las identidades impuestas y se centra en los problemas que de verdad atañen a la ciudadanía. Una Euskadi moderna, progresista, diversa, plural, emprendedora, atractiva, emergente y de la que todos y todas podemos sentirnos orgullosos. Esta transformación tranquila de nuestra tierra se basa, sin duda alguna, en la libertad, en levantar un país en el que quepamos todos, en el que la violencia no tenga hueco, en el que cada uno pueda defender sus ideas con la palabra y en el que no haya espacios para la práctica ni la defensa de la extorsión, la amenaza, el chantaje ni la violencia política. En este camino que compartimos la mayoría, hay que reconocer que hemos avanzado mucho. Nunca los violentos han estado tan deslegitimados ni tan solos. Y nunca la paz ha estado tan cerca. Pero que la veamos ahí, justo a la vuelta de la esquina, que sintamos que la podemos tocar con los dedos, no significa todavía que vivamos en paz. Queda mucho camino por recorrer y lo único que tenemos que hacer es ser constantes. Si me permiten, para la confianza siempre hay tiempo. En cambio, la prudencia tiene plazo y no nos puede volver a caducar como ha ocurrido en otras ocasiones. Es evidente que debemos modular nuestras posiciones frente a la oportunidad que se nos presenta, pero no es menos cierto que las trampas que otras veces nos hemos encontrado hacen que ahora tengamos más derecho que nunca a ser cautos y a no tener prisa. Si el proceso abierto es sincero, también debe ser paciente. No obstante, este tiempo es de esperanza y es una época que debemos gestionar con inteligencia para no perder esta gran y espero que maravillosa oportunidad. Por suerte, nuestro país es ahora más veces portada por su aportación a la economía, por la fortaleza y audacia de su clase empresarial y por sus proyectos de futuro. Euskadi es noticia por la proyección de Bilbao en Shanghái, por la postulación de Donosti como capital cultural europea o por el nombramiento de Vitoria-Gasteiz como Green Capital para este próximo año 2012. La nueva Euskadi se puede decir que es ya más conocida por sus ciudades. Un país que se articula sobre un concepto de ciudadanía vasca, de Euskal Hiria, como definió Bernardo Atxaga, frente a la Euskal Herria llena de fronteras y conflictos identitarios, que debemos ahondar, por lo tanto, en la Euskal Hiria en la que la ciudadanía juega. La ciudadanía, los individuos jugamos un papel esencial, que miramos al futuro, al progreso y a la colaboración competitiva entre los municipios de Euskadi. El futuro del planeta, lo dicen todos los expertos, está en manos de las ciudades. Nuestro sistema económico ha sido vapuleado por una crisis de la que nos está costando salir en esta vieja Europa, mucho más que en otras partes del mundo.
un sistema que se cuestiona a sí mismo y que ha demostrado que tenemos que repensar nuestros modelos de crecimiento. En esta nueva economía a la que nos encaminamos, los proyectos empresariales, la prosperidad, la cohesión social, la lucha contra el cambio climático y casi todos los parámetros de progreso se levantan y construyen fundamentalmente desde las ciudades. En esa carrera parten con ventaja aquellos espacios urbanos, aquellos municipios, ciudades que son capaces de atraer una parte del talento, la creatividad y de los mejores trabajadores y trabajadoras que existen en este mundo globalizado. Y en Euskadi estoy convencido de que si trabajamos juntos tenemos potencial suficiente para conseguir estos objetivos y estos retos. El talento, esa cualidad, es la clave de nuestro crecimiento. Es el sustento de la innovación, la puerta de la creatividad, el alimento de las sociedades cohesionadas, sostenibles y con calidad de vida. Por lo tanto, seducir a una parte de ese talento y de esa creatividad no es una opción, es un objetivo estratégico en el que debemos sumar y aunar esfuerzos entre todos. La Euskadi de las ciudades está a punto de sustituir y mejorar el viejo axioma de los territorios vascos. Y en la toma de decisiones estratégicas para esta tierra no va a poder obviarse la necesidad de tratar a los gobiernos de las ciudades como instituciones relevantes, porque de ello va a depender una parte importante de nuestra calidad de vida como ciudadanos. Tenemos una clase empresarial comprometida, unas instituciones públicas, yo creo que decididas, y unos recursos humanos altamente cualificados. La suma de todo, que ya lo logra en parte, nos debe convertir en motor principal de la recuperación económica. La calidad de vida, las infraestructuras culturales, sanitarias y educativas, el desarrollo sostenible y la cohesión social son el resto de herramientas que las ciudades debemos ofrecer para profundizar en nuestra capacidad de atraer nuevos proyectos empresariales y un mayor dinamismo económico. El talento, la innovación y la creatividad no están distribuidos de una manera uniforme en la economía global, sino que se concentran en lugares muy concretos, muy específicos. Y tenemos que ser capaces de convertirnos en uno de esos lugares. Vitoria, Bilbao y Donosti solo podemos lograrlo unidos, compartiendo recursos y generando sinergias. Y nuestra gran oportunidad está, sin lugar a dudas, en el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad. La Y vasca, que aquí, y nunca mejor dicho, va a cambiar todos los kilómetros por minutos. Las ciudades vascas tenemos que especializarnos y colaborar y competir juntas. En Vitoria hemos empezado a hacer estos deberes. Es ese cambio tranquilo del que hablaba Idoia, la consejera, y que aplicado a Euskadi, en las calles de Vitoria, ya hace tiempo que se está viendo. ¿Y cómo es Vitoria? ¿Qué puede aportar y qué necesita? Contestar a estas cuestiones seguramente haría de este encuentro un relato interminable, por ello me van a permitir que solamente esboce algunas líneas. Vitoria es una de las ciudades más industriales del norte de España. El principal sector económico es el de la automoción. El segundo es el que suman hostelería y comercio. El más castigado por la crisis es el sector de servicios y no el de la construcción debido al empuje de las políticas de vivienda de protección oficial. Y alguno de los sectores más emergentes es el relacionado como proyectos empresariales concretos, es el relacionado con las energías renovables, la medicina deportiva, la biotecnología, la relacionada con los eventos culturales y de ocio y el turismo. Somos una ciudad europea comprometida con el desarrollo sostenible y, a pesar de la crisis, una de las ciudades con menos tasa de paro del conjunto del Estado. En este siglo XXI somos ya el municipio vasco con mayor capacidad física de crecimiento y seremos, aunque algunos no lo veamos, en este siglo XXI la ciudad vasca más importante en población, porque ya somos 240.000. Sobre estos parámetros, por supuesto, en un análisis, sobre la base de un análisis y un diagnóstico mucho más complejo, ¿verdad?, que el relatado, estamos desarrollando el proyecto para Vitoria-Gasteiz. En esta legislatura la ciudad se ha abierto
se está proyectando hacia afuera y busca un papel propio en Europa. Perdón. Nuestro camino está definido y lo hacemos buscando, como decía, un espacio propio. Nuestros ejes estratégicos son la captación de nuevos proyectos empresariales vinculados al desarrollo sostenible, especialmente en el ámbito de las energías renovables y del vehículo eléctrico, en conformar una estructura de eventos de ocio y cultura singulares y de calidad, en la actividad deportiva gestionada como generadora de un nuevo nicho de actividad económica, en la recuperación del patrimonio histórico como fuente de atracción de inversiones vinculadas al turismo de alta calidad, en la transformación del comercio urbano como un factor que nos singulariza respecto a otras ciudades y en el posicionamiento internacional de Vitoria-Gasteiz como sede para la celebración de eventos y encuentros de ese ámbito internacional con el Bicenter, el Centro Internacional de Congresos, Exposiciones y de las Artes. Vitoria-Gasteiz es la Green Capital Europea para el próximo año. Este galardón que logramos en Estocolmo el pasado mes de octubre es un reconocimiento a una forma de ser y de gestionar, a una trayectoria histórica que se remonta a los albores de la democracia y al que todos los gobiernos hemos contribuido de una u otra forma. Un premio, sin duda, a toda la ciudad, en definitiva, un logro, un éxito colectivo de todas y de todos los vitorianos. De todas formas, Green Capital es mucho más que un premio o un reconocimiento. En verdad lo que es una gran oportunidad. Green Capital es un escaparate privilegiado que nos va a permitir promover Vitoria y, por extensión, todo Euskadi. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que la marca del desarrollo sostenible nos otorga y, en especial, las relativas a convertir nuestra ciudad en un laboratorio humano y urbano del que los proyectos más innovadores no puedan prescindir porque tendrá que formar parte no solamente de sus ensayos, sino también de sus planes de inversión. Los primeros ecos del nombramiento de Vitoria como Green Capital ya han contribuido a darnos relevancia nacional e internacional. Mi presencia como alcalde de Vitoria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para las sesiones preparatorias de la Cumbre de Río es una muestra de ello, ya lo comentaba también la consejera. Pero hay más. El próximo 31 de mayo se reúnen en una ciudad brasileña, en Sao Paulo, las 40 ciudades más importantes del mundo, asociadas en torno a una especie de G20 de ciudades que es el C40. Y nos han invitado a participar para exponer ante estas grandes urbes nuestro ejemplo de crecimiento y gestión sostenible. Les quiero llamar la atención sobre el hecho de que uno de los elementos que más está entusiasmando a nivel internacional es precisamente el Plan de Movilidad Sostenible impulsado por mi gobierno. Plan que ha supuesto un antes y un después en la ciudad. Hace año y medio, cuando de la noche a la mañana cambiamos todas las líneas, y lo digo bien, de la noche a la mañana, y todas las líneas de autobús urbano y del propio sistema de transporte público, acometimos una auténtica revolución verde. Lo que por aquel entonces fue calificado como una locura o incluso un exceso de audacia, hoy es un ejemplo de buenas prácticas sustentado en un incremento de usuarios de la red de transporte público ya próxima al 50% y un aumento espectacular del peso específico de la bicicleta en el reparto modal del transporte. Por otro lado, siendo el sector de automoción estratégico para el empleo en nuestra ciudad, pretendemos reforzar nuestra posición impulsando de forma especial los programas y proyectos vinculados al vehículo eléctrico, como parte del afianzamiento de nuestro futuro industrial y todo ello, evidentemente, siempre dentro del marco Green Capital. De hecho, hay que decir que es para sentirse orgulloso que la primera planta del mundo que está fabricando vehículos eléctricos, en este caso furgonetas en serie, es la de Vitoria-Gasteiz. Normalmente las ciudades caen en la tentación de repetirse, apostando, por ejemplo, por hacer su propia temporada de ópera u organizando su propio máster de tenis, generando clones urbanos que terminan por perder el interés con costes disparatados en vez de especializarse y buscar su propio espacio local en el mundo global que nos toca vivir.
Partiendo de esta reflexión, en Vitoria-Gasteiz hemos unido esfuerzos con asociaciones, agentes y empresas colaborando para implementar un auténtico calendario de eventos de máxima calidad que abarcan desde la primavera hasta la Navidad y que van pues desde el Congreso de Cocina de Autor, que reúne a los chefs más prestigiosos del mundo, pasando por el Festival de Artes y Teatro de Calle denominado Caldearte, el Festival de Juegos, por supuesto el Festival de Jazz, el Azkena Rock, el Mercado Medieval, Periscopio como muestra de fotoperiodismo, el Festival de Magia o una de las grandes apuestas de nuestro gobierno en esta legislatura, que es el nuevo Festival de Televisión, que en solo 2 ediciones se ha convertido no solo en el más importante, sino ya es el único que hay en España y por el que les puedo decir que nos envidian muchas ciudades. Parece que en Vitoria hemos tomado las decisiones acertadas. El turismo ha pasado a ser un factor relevante en nuestro crecimiento económico y una fuente de ingresos que comenzamos, yo creo que a explotar de forma adecuada. Estamos en el buen camino con el mayor incremento de turistas de la historia, superior al 24% respecto a 2009. El mes de agosto fue un auténtico o un maravilloso disparate, con crecimientos del 56%. Y además, en lo que vamos de año, y en comparación con el año pasado, que fue impresionante, hemos crecido un 14%. Y esto, además, en plena crisis económica. Por lo que auguramos que el turismo va a convertirse en uno de los sectores que seguramente más va a aportar como nuevo nicho de empleo a la generación de actividad económica y de empleo en nuestra ciudad. Su impacto en la hostelería, en el comercio y en otros ámbitos del sector servicios es una de las estrategias que con mayor ímpetu va a posibilitar la diversificación del tejido productivo de Vitoria-Gasteiz, colaborando en nuestra capacidad de salir reforzados de la actual crisis. Otro de los ejes estratégicos de Vitoria-Gasteiz en los que hemos trabajado es el deporte. Tomamos la decisión de abordar el mayor plan de inversiones en infraestructuras deportivas que se ha llevado a cabo en muchos años, con el objetivo de colocar al nivel de las exigencias de este siglo XXI nuestras instalaciones incluso de primera generación y de abordar las nuevas infraestructuras que requiere el proyecto que hemos denominado Cronos. El objetivo de este proyecto está siendo facilitar especialmente el desarrollo de proyectos vinculados a la biotecnología, la innovación en materiales deportivos, la potenciación del deporte para todos, la celebración de eventos tanto de competiciones oficiales como de exhibiciones en deportes minoritarios, el fomento de programas de salud pública y, por supuesto, convertir a Vitoria en un centro de tecnificación deportiva para deportistas de alto nivel. El resultado que se busca es que en torno a estas iniciativas surjan nuevas empresas y nuevos nichos profesionales. Podemos decir que en Vitoria, a día de hoy, disponemos de elementos que pueden convertir la actividad deportiva en un nuevo espacio de oportunidades para el desarrollo de pequeñas empresas y nuevos empleos. A los factores climatológicos y de territorio se suma, sin duda, la mejor red de instalaciones deportivas del Estado, me refiero a instalaciones públicas, la sede de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pública del País Vasco y la existencia de 2 prestigiosos proyectos vinculados a la medicina deportiva que, como salen los medios de comunicación, me imagino que ya saben que visitan deportistas de élite de todo el mundo. En breve, además, conoceremos la identidad de varias selecciones olímpicas de diferentes continentes y de diferentes deportes que van a radicar sus sedes de preparación de los Juegos de Londres en Vitoria-Gasteiz. Prueba, y nunca mejor dicho, de la excelencia de nuestras instalaciones y de la potencialidad de este proyecto. Desde el comienzo de la legislatura tuvimos claro que el casco medieval representaba uno de los espacios también de oportunidad más relevantes. Después de años de un proceso de degradación comercial y urbana y de guetización social, decidimos afrontar un plan que nos permitiera aprovechar todas sus potencialidades. Sin duda, recuperar niveles de calidad de vida para sus residentes y también de orgullo ciudadano era una condición, y sigue siendo una condición ineludible. Ha sido uno de los barrios con mayor concentración de recursos públicos y tanto esfuerzo comienza a dar sus frutos.
Pivotando su transformación sobre la base de un programa de prestigio y exitoso en su proyección internacional, como es el proceso de rehabilitación de la Catedral de Santa María, hemos añadido diversos planes paralelos que han ayudado a afrontar también con éxito la nueva proyección turística de Vitoria-Gasteiz. Las actuaciones de recuperación de la muralla medieval, que funciona además como una auténtica máquina del tiempo, generando sensaciones que les garantizo que son irrepetibles. No las podrán encontrar en ninguna otra parte de Europa. Un plan contundente de adquisición de locales cerrados y puestos a disposición de jóvenes emprendedores que han llenado de comercios y negocios singulares esa parte de la ciudad, además en plena crisis. La transformación de la hostelería de ocio juvenil en hostelería de día y de calidad. El nuevo itinerario muralístico que además se ha aprovechado para mejorar las condiciones de vida de edificios bastante degradados en sus fachadas, beneficiando además, en este caso, también a los propios residentes. La adquisición, además muy reciente, de la joya de los palacios renacentistas, que se suma a una colección única en un casco medieval, y está también la incorporación de la iluminación LEDs para transformar cada noche uno de sus principales hitos arquitectónicos, que son los arquillos. Todas ellas son acciones que sin duda han colaborado en la consecución de crecimientos históricos en el número de turistas. Y si ya fueron importantes los dos premios Europa Nostra, que acumula por un lado la Catedral de Santa María y por otro lado la actuación conjunta, la actuación urbanística del casco histórico, recientemente tuve la oportunidad de recoger de manos de la Reina un tercer premio de esta categoría, una mención también de Europa Nostra, por el trabajo desarrollado en la muralla. Muralla que además les recomiendo que no dejen de visitar si quieren disfrutar de un viaje a hace 500 años. Como ya he señalado, si el grupo de actividad comercio y hostelería es en Vitoria el segundo tras el de automoción en generación de empleo, era ineludible afrontar un plan de revitalización de este sector. Esa manía de clonar las ciudades con centros y parques comerciales que son todos iguales, todos. Además de provocar muchas complicaciones a nuestro propio comercio urbano o de proximidad, no aporta singularidad alguna y tampoco la especialización que exigen los nuevos tiempos. Con todos los partidos en contra, con todos, afrontamos el plan Alhóndiga, con unos resultados que incluso para nosotros han sido superiores a lo esperado. En las calles donde hemos implementado el nuevo urbanismo comercial, que es un concepto que sale y surge en Vitoria-Gasteiz, se han abierto nuevos negocios y un proceso de modernización de los instalados que evidencia la importancia de innovar también a la hora de rehabilitar y transformar los espacios públicos. El plan Alhóndiga, que hoy es reclamado por la casi totalidad de las organizaciones comerciales de la ciudad y también en las calles con mayor pujanza comercial y hostelera, ha abierto un nuevo camino que será copiado por muchas ciudades, especialmente porque se ha demostrado que esta forma de trabajar en el espacio público es mucho más eficiente y resistente en tiempos de crisis. Los ejes urbanos del Plan Alhóndiga, que conectan el casco medieval con las nuevas áreas de oportunidad de Vitoria-Gasteiz, nos van a colocar en los próximos 5 años, y es una estimación prudente, como una de las ciudades más prósperas de todo el Estado, haciendo del comercio urbano una seña de identidad que no pueden aportarnos ni las franquicias ni las grandes superficies comerciales. Se pueden imaginar que no iba a dejar de hablar hoy del Buy Center. Buy Center, o el Centro Internacional de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas, es otro de los proyectos estratégicos de Vitoria-Gasteiz. Cuando hablo del Buy Center me vienen a la mente electricistas, técnicos de sonido, informáticos, guías, traductores o traductoras, camareros, restauradores, actrices, músicos, cámaras de televisión, fotógrafos, diseñadores, carpinteros, pintores, técnicos de mantenimiento, agentes de viajes, operarios de limpieza, calefactores.
Y podría seguir, ¿verdad? Y así, efectivamente, un largo etcétera de profesionales que conforman, entre otros, uno de los sectores más castigados por la crisis económica y que en Vitoria ni es la construcción ni es la industria, sino que es el sector servicios. El Buy Center es la infraestructura que, por un lado, sustituye al obsoleto Palacio Europa y que, sobre la base de esa visión de colaboración competitiva con Donosti y Bilbao, y lo repito, sobre la base de la colaboración competitiva con Donosti y Bilbao, completa y complementa la red de infraestructuras vascas de estas características. Es cierto que hemos renunciado a la marca arquitectónica, que tan amargas experiencias presupuestarias y judiciales están dando por todo el mundo. Pero hemos apostado por la excelencia funcional y la eficiencia económica en su funcionamiento y en su mantenimiento. Casi 4 años de trabajo para comenzar, sin duda, uno de los proyectos más ilusionantes. Y no es de extrañar, porque el Buy Center va a ser la primera infraestructura en el Estado que aporta un espacio expositivo ad hoc pensado para completar las necesidades que ya hace tiempo vienen reclamando la realización de eventos y congresos en sus necesidades de presentar y exhibir todo tipo de servicios y productos en cualquier tipo de formato. Vamos a ser en Euskadi los primeros del conjunto del Estado. Y además vamos a ser en Euskadi la primera instalación europea que aúna excelencia acústica y dotaciones de alta tecnología para que la parte cultural de esta infraestructura funcione como una unidad de negocio y no solo como un equipamiento cultural. Euskadi va a ser el primer lugar de Europa que tenga una infraestructura de estas características. Representa, en definitiva, uno de los símbolos, aunque parezca mentira, del cambio tranquilo que estoy liderando en Vitoria-Gasteiz. Y que a buen seguro será uno de los motores económicos para reforzar la capacidad de nuestro sector servicios y sumar un nuevo aliciente al turismo en su versión de el turismo de negocios. Las obras comenzaron hace 2 meses, el proyecto está por tanto en fase de ejecución y les aseguro que tras el 22 de mayo seguramente que una parte muy importante de los que hoy reniegan se sumarán como grandes defensores de un proyecto que, como ha ocurrido en otras ciudades, como por ejemplo aquí en Bilbao, es capaz incluso de transformar la psique de toda una sociedad, de toda una ciudad. Por otra parte, no puedo negar que como alcalde es un orgullo para mí haber llevado a buen término, en la parte que me tocaba, por supuesto, los acuerdos institucionales que van a permitir afrontar el mayor proyecto de transformación de la historia de Vitoria-Gasteiz, incluso de transformación urbanística, aparte de la transformación social. Es el soterramiento del ferrocarril. Este proyecto ya tiene garantizada su financiación, ya hay un papel, un documento, un acuerdo con las 4 administraciones, el Gobierno de España, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y el propio Ayuntamiento de Vitoria. Y además ya hemos constituido la sociedad pública, por lo tanto el instrumento para poder llevarla a cabo. Da igual, aunque me ponga usted, voy a seguir carraspeando todo el rato. Pero gracias. El próximo mes de junio, además, comenzarán las obras de la primera fase de la estación intermodal que está vinculada a este proyecto del soterramiento, que es la nueva estación de autobuses. Sin duda alguna, la solución a una de las principales carencias que en este momento tiene Vitoria-Gasteiz desde el punto de vista de las infraestructuras de comunicación y de movilidad. Y ya ha comenzado a ejecutarse el Plan Renove de Vivienda, que es el programa de vivienda sostenible y de cohesión social más innovador en el ámbito del nuevo urbanismo sostenible, del que Vitoria nuevamente será ciudad pionera en Europa. Y sin duda nos permitirá abrir un nuevo ámbito de oportunidades, porque lo debemos tener en cuenta, a pesar de que suele estar muy denostado en estos tiempos,
pero hay que generar también espacios de oportunidades para el medio y largo plazo para el sector de la construcción. Todos estos y otros proyectos y programas auguran un futuro esperanzador e ilusionante, no solo para la sociedad vitoriana. Les garantizo que en la parte que queremos compartir con el resto de Euskadi, también para el resto de la sociedad vasca. Como han podido observar, cada una de las estrategias de ciudad y los proyectos o programas en que se concretan están dirigidos a la consecución de unos objetivos muy claros. Facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales en aquellos sectores más castigados por la crisis, como es el sector servicios, dar un nuevo impulso a los tradicionales como automoción, diversificar nuestro tejido productivo, por ejemplo, con el sector del turismo y también del deporte, especializar a la ciudad, aportar el valor añadido de Green Capital y nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, construir un espacio de colaboración competitiva con Donosti y Bilbao como nuevo rumbo de la construcción de Euskadi y, en definitiva, crear un espacio humano y urbano de oportunidades para generar riqueza y empleo y felicidad. Para conseguirlo, todos, y digo todos y todas, tenemos que aspirar a otra forma de hacer política, por encima de las siglas, uniendo esfuerzos, compitiendo juntos. No vivimos una época de cambios, sino un cambio de época, y para afrontarlo necesitamos altura de miras y huir de los debates cortoplacistas. En esta época en la que la crisis no termina de marcharse, tenemos el deber de invertir en la sociedad lo que de ella obtenemos vía impuestos para generar, como decía, empleo, riqueza y también felicidad. Facilitar el dinamismo económico es condición necesaria para garantizar la cohesión y el desarrollo sostenible. No se puede redistribuir aquello que no se recauda. Es la única vía que concibo, por tanto, para mantener nuestra personalidad y también nuestra calidad de vida. Tenemos que ser ambiciosos, creer en la proyección de Vitoria enmarcada en la Euskadi plural y colaboradora. La alta velocidad nos puede convertir en estación de destino o en apeadero de paso. Y debemos decidir si quedarnos en la irrelevancia, en la postal idílica e improductiva que recuerda mucho más al siglo XIX, o entrar definitivamente en el siglo XXI con políticas audaces y sí también atrevidas, pero que sobre todo generen ilusión. En Euskadi se ha guardado durante mucho tiempo la llave de uno de sus mejores tesoros. Ahora hemos abierto ese candado y nos abrimos, levantamos la vista y nos miramos de igual a igual con todos nuestros vecinos. Es el tesoro que hasta ahora ha estado mejor guardado en Euskadi. Por lo tanto, descúbranla, hablen de ella, visítenla si no la conocen y siéntanse orgullosos de su capital porque ha llegado la hora de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, seguidamente al coloquio. Muchas preguntas de distinto tipo, pero para empezar por alguna, yo le plantearía una que se refiere un poco al pasado y al futuro, mezclado. Usted termina ahora mandato y la pregunta que le plantean es qué hubiera querido y no ha podido hacer en estos 4 años y si lo que usted considera que existe en ese sentido es asignatura pendiente para la próxima legislatura. Bien, es que puede parecer una respuesta recurrente, pero honestamente, lo que no me hubiese gustado tener es la crisis que estamos teniendo. Es cierto que no se parece en nada a la que vivimos en su día con la reconversión industrial. Yo me acuerdo cuando venía aquí a la universidad que para parar Bilbao solamente había que parar el puente de Deusto, ¿verdad? Y cuántas veces teníamos que cruzar del autobús que nos dejaba a un lado de la ría hasta la universidad entre disparos de pelotazos de la policía y los manifestantes de las diferentes empresas, ¿no?
Y en este caso, cuando uno está en esta situación de crisis económica, si tiene que recomponer una parte de su programa, de su contrato social con la ciudadanía, lo mejor que puedo decir es qué es lo que no me hubiese gustado tener en esta legislatura, que es esta crisis económica. Y a partir de aquí yo estoy convencido que, lo digo por la sana envidia que me tienen otros alcaldes y alcaldesas en lugares como puede ser, yo que sé, Andalucía, Extremadura, cualquiera de las Castillas o en el Levante, ya no solamente por lo que es la estadística de lo que tenemos en Euskadi, aparte de en Vitoria, en lo que se refiere a las tasas de paro, ¿no?, tasas de desempleo, sino sobre todo por la clase empresarial. Es decir, nos tienen especial envidia por la clase empresarial, porque en otros sitios la cultura es, si me va mal, trinco y ya está. Y aquí es, si vienen mal dadas, aguanto hasta donde sea y luego ya veremos. Bueno, yo creo que en este caso no me centraría, por concretar la respuesta, en algo que me hubiese gustado hacer y que no se ha podido hacer. Y en todo caso las prioridades ya están marcadas. El proyecto de Vitoria está marcado. Yo puedo garantizar, ya sé que igual en el ámbito de los medios de comunicación no les va a gustar nada lo que digo, pero seguramente seré uno de los candidatos que en esta próxima campaña electoral no se va a sacar ningún conejo de ninguna chistera. Pues hablando de la crisis, le preguntan también qué puede hacer o qué hace un ayuntamiento frente a una situación de crisis como la actual. Bueno, sobre todo no hacer batallitas, las batallitas del politiqueo. La primera obligación que tiene un dirigente político es preservar la estabilidad institucional para que cada año se vayan aprobando los presupuestos, aunque sea sobre el ejercicio de compartir, ceder, y cuando hablo de compartir, incluso compartir protagonismos, que es lo que hemos hecho en Vitoria. Y una vez garantizada esa estabilidad institucional, establecer las prioridades de los recursos, y son muy sencillas. Esto no es un invento de nadie. Para los que tiene que haber los recursos que sean imprescindibles y necesarios son para los que se quedan, como se suele decir, en la calle. A estos son a los primeros que tenemos que ayudar. Por lo tanto, las políticas de cohesión social, tan denostadas ideológicamente por algunos partidos políticos, son fundamentales. Son fundamentales. ¿Por qué, teniendo una crisis mucho más grave y mucho más profunda que la que pudimos vivir en la reconversión industrial, por qué en la calle se nota menos? Me refiero al paisaje humano, que puede parecer ocioso por las plazas públicas o sentados en los bancos, o incluso en lo que puede ser el termómetro de la conflictividad social. Porque hay un colchón de programas sociales que colabora y ayuda a que gente que lo está pasando muy mal, familias que lo están pasando francamente mal, tengan un sustento. Y luego la otra es muy evidente. Las instituciones, y especialmente los ayuntamientos, tenemos una manía de hacer muchas normas y ser muy poco facilitadores a la hora del desarrollo de nuevos proyectos y nuevos programas de los emprendedores, y posibilitar incluso el que proyectos que pueden parecer consolidados puedan tener un salto y un valor añadido. Y en este caso, los recursos económicos yo creo que hay que ponerlos a disposición precisamente una vez atendida esa primera necesidad en generar un mayor dinamismo económico. Ya he comentado algunos proyectos concretos que hemos llevado a cabo. Hay muchos que no se creen, menos mal que los datos estadísticos los da el Gobierno vasco y no los da el Ayuntamiento de Vitoria. Hay muchos que no se creen el disparate de crecimiento del turismo. Quiere decir que hemos trabajado, yo creo que eficientemente, en este sector, o por ejemplo en el ámbito del comercio. Pero en todo caso, y este es el remate final a esa pregunta, cuando además, esto sí que es muy coyuntural de este momento, cuando además las entidades financieras están teniendo tantas dificultades en poner los recursos económicos a disposición de la iniciativa privada, las instituciones públicas tenemos el deber de aprovechar nuestra solvencia
para coger esos recursos y volcarlos en proyectos concretos, en dinamismo, en empleo, en riqueza, porque es, como digo, una obligación moral para mí. No podemos permitir que haya en este momento un solo recurso económico que permanezca ocioso por una cuestión de coyuntura. Por eso algunos, cuando se les levantan o se les ponen los pelos como escarpias en lo que se refiere a la utilización inteligente y no alocada de los recursos financieros, creo que están, aparte de haciendo demagogia, haciendo un flaco favor al listado a veces interminable de personas que tenemos en el paro. Entre los proyectos que usted ha citado está el Bike Center. La pregunta que le plantean es si cree que el gobierno vasco, el gobierno de Patxi López, va a facilitar económicamente ayuda para este proyecto antes de las elecciones. Bueno, seguramente quien ha hecho la pregunta no tiene toda la información. El gobierno vasco ya aporta 25,6 millones de euros. Y yo lo que quiero es que aporte más. Del mismo modo que quien dice que la aportación en este momento de 55 millones de euros del gobierno vasco al proyecto San Mamés Barria sirve para el dinamismo económico de esta parte de Euskadi, me imagino que nadie dudará del dinamismo económico que en esa otra parte de Euskadi va a generar el Bike Center. Entonces, bueno, yo lo único que deseo a este respecto es que sepamos que de la riqueza económica, de las sinergias económicas que va a generar este proyecto, la mayor parte la va a gestionar, por un lado el gobierno vasco, por otro lado las diputaciones, y luego en último lugar estaremos los ayuntamientos, pero en este caso es el ayuntamiento el que pone en marcha este motor económico. Usted ha destacado en su intervención en la importancia del sector del automóvil para Vitoria. Hay dos preguntas relacionadas con este sector. La primera se refiere a una noticia que aparece hoy en los periódicos, y es que Mercedes-Benz, la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, ha suspendido el ERE. Le preguntan o le piden su valoración sobre este hecho. Y la segunda pregunta que le plantean al respecto también es ¿qué reúne Vitoria o por qué reúne Vitoria buenas condiciones para la experimentación con el vehículo eléctrico? Que si puede usted extenderse un poquito más sobre ese punto. Sí. Bueno, yo creo que hoy nos levantábamos con esta estupenda noticia que lo que pone de manifiesto es que las cosas están empezando a ir un poquito mejor, ¿eh? Y la mejor demostración es como decía, esta estupenda noticia de la suspensión del ERE de Mercedes-Benz, que es una de las empresas tractoras, ya no solamente de Vitoria, sino también del conjunto del territorio histórico de Álava. Y además tengo que decir que estoy convencido que seguramente más en el segundo semestre, empresas, pequeñas y medianas empresas, que en este momento tienen también ERES, en las que se están haciendo un montón de horas extras y que se resisten, porque es normal que ocurra esto, porque todavía hay demasiadas incertidumbres, se resisten a cambiar las horas extras por la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras. Estoy convencido que en el segundo semestre veremos más casos de estos de suspensión de ERES y de incremento neto de empleo, aunque sea en unos términos, como todo el mundo se puede imaginar, suaves. ¿Por qué Vitoria es una ciudad perfecta? Primero, porque si yo fuese un empresario, asociaría siempre mi proyecto, sobre todo en un ámbito en el que se requiere todavía innovación, desarrollo, también una parte de investigación, porque hay incertidumbre sobre algunos aspectos tecnológicos todavía del vehículo eléctrico, por ejemplo, el tiempo de recarga de las baterías, la autonomía de esas baterías, hasta dónde me pueden llevar, o simplemente el hecho de si, como ha ocurrido en otros desarrollos tecnológicos, si los enchufes van a ser los mismos a este lado de la Muga, y cuando hablo de este lado de la Muga ya hablo de municipios, de comunidades autónomas, incluso de estados y en el mundo, porque claro, una vez que uno tiene un coche eléctrico se tiene que poder mover y no tener que buscar adaptadores para cargar el vehículo en las electrolineras, ¿no?
Pero si yo soy un empresario, lo primero que quiero es asociarme a una marca potente como espacio y escenario urbano. Y esa marca, o te vas a Estocolmo, o te vas a Hamburgo, o te vas a Nantes, o te vienes a Vitoria. Porque somos Green Capital. Ese es el primer argumento, que creo que es un argumento de peso. El segundo, porque además, desde el punto de vista de orografía de la ciudad, cualquier ensayo de vehículo eléctrico, con la dimensión que tenemos tanto de extensión como además de masa crítica de población, es extrapolable al 84% de los gobiernos locales europeos. ¿Por qué? Porque el 84% de la población europea vivimos en ciudades de entre 100.000 a 500.000 habitantes. Nosotros estamos más o menos en el intermedio, por lo tanto, los ensayos en la probeta Vitoria-Gasteiz, Green Capital, son ensayos que se pueden extrapolar prácticamente a cualquier ciudad europea y a otras muchas ciudades de otros continentes que están en el mismo rango de tamaño. Y luego hay un elemento, ya sé que en función de uno vive, bueno, ya les pasaba a los antiguos, ¿no?, que pensaban que la Tierra era el centro del universo. Bueno, pues uno cuando vive en determinadas ciudades piensa que su ciudad es el centro del universo, pero lo cierto es que el centro del universo está en Vitoria, porque tienes... Evidentemente esto es una coña, ¿no? Digo, pues no vaya a ser que alguno me lo titule así. Pero Vitoria es una ciudad geoestratégicamente muy bien ubicada. ¿Por qué? Porque tenemos Santander, Bilbao, Donosti, Pamplona, Logroño y Burgos, ciudades en las que a una equidistancia, vamos a decirlo así, con las que se pueden hacer ensayos de movimientos interurbanos. Cosa que en otros sitios es más complicado tener esa configuración. Evidentemente no lo hemos buscado, es así, geográfica y geoestratégicamente es así. Y luego el último argumento, como me pedían un poco de extensión, es que, claro, cuando hay que hacer el acto de seducción a los ciudadanos para decirles, oye, no te preocupes que con un coche eléctrico no te vas a quedar colgado, no te va a dejar de cualquier manera, funciona como un vehículo, prácticamente un vehículo normal, tiene potencia, tiene reprise, como queramos llamarle, me da lo mismo. Claro, los espacios urbanos de Vitoria son espectaculares. Montar los car sharing o las electrolineras en los espacios urbanos de Vitoria es que es como cuando te asomas a una tienda y la diferencia entre el escaparatista con gusto y el no escaparatista, ¿no? Es que tú entras. Y en este caso, Vitoria-Gasteiz lo tenemos que reconocer, y no es un mérito solo de este gobierno, El diseño urbanístico de los espacios públicos de Vitoria, pues bueno, hay muy pocas ciudades que se puedan plantear competir con nosotros. Otro punto importante que usted ha citado y que tiene que ver con la movilidad también es la futura llegada del tren de alta velocidad. Se barajan muchos plazos. ¿Usted se cree alguno? Sí. Lo que ocurre es que tenemos la costumbre de cansar a la ciudadanía porque hay un día que siempre hay uno, que dice, pues podíamos hacer no sé qué. Y entonces a partir de ese momento se empieza a hablar, y es recurrente, como el Guadiana, que vaya surgiendo la noticia sobre ese elemento. Y al final da la sensación de que tardamos, decenios en llegar a los proyectos. Bueno, y claro que me creo los plazos, o algunos plazos. Yo creo que la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz pues va a llegar antes que al resto de Euskadi, porque dependemos de la conexión, entre otras cosas, es una razón también física y lógica, dependemos de la conexión Burgos-Vitoria. Todos los tramos de la Valladolid-Burgos, los que no están terminados, están en obras, por lo tanto la crisis ahí no les ha afectado porque no se han interrumpido. Es cierto que en el tramo Burgos-Vitoria, que todavía se estaba trabajando, como digo yo, en el papel, pues puede que haya un cierto retraso, pero en todo caso yo no me imagino
que el tren de alta velocidad vaya a ser una realidad más allá del 2015. Yo estoy convencido que ese puede ser el año clave de la alta velocidad. Y sobre todo hay una razón también que tiene que ver con la política, ¿no? Es decir, se ha dado la conjunción necesaria de intereses institucionales para que la Y vasca no se pare a pesar de la crisis, por un lado, y que mantengan los ritmos que cuando había bonanza económica nunca tuvieron la ejecución de los diferentes tramos de la Y vasca. Yo entiendo que algunos que piensan que Euskadi es mejor gobernarla como una burbuja, le parezca que la Y vasca y la alta velocidad le supone la apertura de demasiado aire fresco, demasiada permeabilización de los espacios urbanos, demasiada gente de fuera viniendo en cualquier momento, en cualquier minuto, a compartir con nosotros desde un pincho, un gran vino o estar en un restaurante con 3 estrellas Michelin, ¿no? Pero en todo caso, quienes hablan de forma agorera de la Y vasca, en realidad creo, en cuanto a los plazos, a los años o los tiempos que quedan, en realidad lo que creo es que lo que están tratando de ocultar es un complejo. El complejo de no saber si serían capaces de liderar esta sociedad si en vez de ser una burbuja fuese un país abierto, de verdad plural y oxigenado. La siguiente pregunta que le traslado tiene que ver con el agua. Después de hacer una descripción de la eficiente y moderna gestión de abastecimiento de agua de Vitoria, le plantean si los problemas de abastecimiento de la llamada Oriental Alavesa podrían resolverse gestionados de forma integral desde la Sociedad de Gestión del Agua, que además presidió usted hace unos años. No, no es posible. Tendría que ser un consorcio como mínimo alavés. Es decir, nosotros los ayuntamientos no que tenemos competencias sobre otros ayuntamientos y tampoco tenemos competencias sobre los recursos cuyas concesiones administrativas para poder gestionarlos, para poder utilizarlos, además corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por lo tanto, hay una imposibilidad jurídica y competencial. Otra cosa es, ¿Vitoria sería razonable que a los efectos de colaborar con los municipios hermanos alaveses de esa parte de Álava, que colaborase, no sé si en forma de un consorcio o de cualquier manera, para garantizar el abastecimiento de un servicio tan básico y tan fundamental como son los recursos hídricos? Pues por supuesto. Pero no es posible que nosotros, a través de nuestra sociedad pública, que es una sociedad de ámbito municipal, que podamos hacer podamos asumir esa gestión y esa responsabilidad. Ahora que se habla tanto de vincular salarios y productividad, alguien recuerda que en Alemania eso implica la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Y la pregunta que le plantean es si su candidatura contempla alguna fórmula de participación de los empleados en la gestión de las empresas municipales. Bueno, pues es precisamente en el ámbito de lo público donde tradicionalmente más capacidad han tenido los trabajadores y trabajadoras y sus representantes sindicales en participar en la toma de decisiones. Esa es la verdad. En todo caso, hay que tener en cuenta que la representación sindical en el ámbito de lo público, pues digamos que es diferente a lo que ocurre en el ámbito privado. En todo caso, yo puedo poner el ejemplo de algo que ya ocurre hace años en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No sé en otras ciudades, incluso en las ciudades hermanas, aquí en Bilbao y en Donosti. Pero en los consejos de administración de las sociedades públicas de Vitoria-Gasteiz participan los representantes sindicales. Están en las sesiones y pueden incorporar asuntos en los órdenes del día de las sesiones y pueden hacer preguntas al presidente o presidenta de la sociedad. Esto es lo que ocurre en Vitoria-Gasteiz. Es que no sé cómo se puede mejorar eso, la verdad. Otra pregunta que le plantean es, ¿se interesan por su posición ante el Pacto Vasco por la Vivienda? Pues que si es un pacto vasco,
vamos a ver si somos entre todos capaces de gestionarlo de tal manera que tenga un amplísimo consenso político, institucional y en la parte que toca también social. ¿Por qué? Porque el tema de la vivienda son regulaciones que se refieren a actividades económicas que requieren procesos de planificación que son muy largos, y en lo que se refiere a la actividad económica propiamente dicha de los empresarios del sector, también unos tiempos en los que permanentemente no se puede estar cambiando de normativa, que esto nos ha ocurrido, el que cada 2 por 3 está surgiendo una norma nueva. Esto lo hemos vivido durante muchos años, ¿no? Es un sector que necesita sobre todo tranquilidad porque exige unos amplios procesos de planificación. Por lo tanto, al margen de la letra de lo que dice exactamente cada propuesta, cada párrafo, porque yo podría entender perfectamente que a uno de Donosti igual algunas cosas que sí le servirían a Vitoria no le sirvan a Donosti e indistintamente a uno de Bilbao, ¿de acuerdo? Me refiero a responsables o representantes públicos. Lo que sí me parece ya loable es que se intente precisamente construir un pacto de esas características, porque además afecta, ya digo, y lo he comentado antes, por muy denostado que pueda ser en este momento, afecta a un sector económico que es un elemento motor de la economía y sobre todo en el ámbito de las economías de las ciudades, que es el sector de la construcción. Le preguntan por la situación de deuda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y hay otras 2 preguntas más o menos relacionadas con ello, que es ¿qué opina usted del sistema de financiación para los ayuntamientos en Euskadi? ¿Y qué opina también de la parálisis de la ley municipal en el territorio de Euskadi? En cuanto a la deuda, pues bueno, que debería tener menos. ¿Por qué? Bueno, el anterior gobierno, por cierto, del Partido Popular, que vivió 8 años de bonanza económica, que a su vez había heredado del anterior gobierno del Partido Nacionalista Vasco deuda, con unas liquidaciones de superávit espectaculares durante los 8 años, no solamente no amortizó deuda, apenas amortizó deuda, sino que acumuló más y se permitió el lujo de renegociarla y no pagar. Con lo cual, yo, el día que entré de alcalde, fue el día 16 de junio del año 2007, cuando me viene el interventor con el tema del arqueo, el interventor municipal. Esto es una cosa obligatoria, el traspaso de los trastos, ¿verdad?, de los papeles. Pues yo tenía, y de regalo, 80 millones de euros de deuda, después de 8 años de bonanza económica. 80 millones de euros que los podían haber amortizado perfectamente por los superávits que habían acumulado. Por lo tanto, ¿cómo tendría que estar en el Ayuntamiento de Vitoria en este momento? Pues solo con 50 millones de euros de deuda, que son los que nosotros en este momento de crisis hemos venido trabajando, ¿no? Porque claro, han caído espectacularmente los ingresos y había que garantizar el desarrollo de diferentes proyectos. Por cierto, que todavía no hemos puesto un euro de deuda para el Bay Center. Todavía no hemos puesto ni un euro de deuda para el Bay Center, ¿sí? Porque además la parte del Bay Center que suele utilizarse como un elemento recurrente de que está poco menos que congestionando la capacidad financiera del Ayuntamiento de Vitoria. Nosotros somos una institución solvente. Estamos pagando a los pequeños proveedores a 30 días. A los medianos la media son 57 y luego es verdad que hay alguno que hemos pactado con ellos pagarles en torno entre 65 y 70. Estoy hablando de los grandes, las grandes empresas con los que tenemos los grandes pagos. Somos un ayuntamiento modélico en ese sentido. Y desde el punto de vista de lo que representa, digamos, algo que también he comentado, aunque no tuviésemos en este momento proyectos concretos,
nos los tendríamos que inventar para utilizar los recursos que no pasan de las entidades financieras a la iniciativa privada, utilizando la solvencia de las instituciones para mover recursos. Y vuelvo a decirlo, no de una forma alocada, sino de una forma inteligente. Ya sé que puede parecer demasiado keynesiano, pero en este caso, pues bueno, como tengo, por una casualidad, estoy en el Consejo de Administración de Caja Vital, tengo información privilegiada para saber que esto es lo mejor que podemos hacer en las actuales circunstancias. Como digo, también haciéndolo de una forma inteligente y no alocada. Bueno, por lo tanto, la deuda del Ayuntamiento de Vitoria tendría que ser 80 millones de euros menor que la que tenemos en este momento. Así de claro. Y en el tema de la parálisis de la ley municipal, a mí no me importa, de verdad lo digo. Después de haber estado 30 años esperando a la ley municipal, por lo menos vamos a hacerlo bien. O sea, desde que tenemos el Estatuto de Autonomía de Gernika, tenemos la competencia. A algunos se les ha llenado la boca con el tema de, bueno, ¿por qué durante 30 años no hemos tenido una ley municipal como Dios manda? Espero que no sea por la capitalidad de Vitoria-Gasteiz, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, yo sí que creo que esta es una ley estructurante de lo que son las instituciones. Y aquí de una forma muy evidente, sobre todo a nivel autonómico, igual desde el punto de vista del Estado puede quedar esto de los ayuntamientos algo más lejos, pero desde luego en un país tan pequeño como es Euskadi, los ayuntamientos somos parte esencial de la toma de decisiones estratégicas y por lo tanto sí que hacer una ley municipal. Por cierto que esto tuve la oportunidad de decírselo al equipo del Lehendakari cuando se anunció que en 6 meses, en los 6 primeros meses se pretendía sacar la ley municipal. Y yo se lo dije al equipo del Lehendakari, no anunciéis plazos, no digáis plazos, porque es mucho más importante que en esta legislatura, aunque sea el último día, que en esta legislatura Euskadi tenga por fin una ley municipal, que si la hacemos en la etapa 1, en la etapa 2, en la 3 o en la 4 de la legislatura, porque esta es una ley fundamental, una ley estructurante de las relaciones institucionales y una ley en la que efectivamente hay que resolver una de las cuestiones que sin duda alguna es reivindicación en todo el municipalismo, en este caso del Estado, que es el resolver al menos una parte de lo que es la financiación que deberíamos tener los ayuntamientos, ¿no? La garantía de tener una financiación fija y no como ocurre ahora, que una parte de la financiación está sujeta al principio de que si las diputaciones recaudan más, pues tenemos más, y si las diputaciones recaudan menos, tenemos menos, pero los ciudadanos no nos permiten bajar la calidad de los servicios, o sea que esto habrá que resolverlo de alguna manera, diciendo qué es lo básico y para qué nunca debe faltar financiación. Bien, pues para intentar cumplir como siempre con el horario, la última pregunta que le traslado se refiere, es estrictamente política me refiero en sentido amplio, y se refiere a la participación o no participación de Bildu en las próximas elecciones municipales. ¿Qué recorrido le augura en Vitoria y cuál es su opinión sobre esa participación? Yo respecto de Bildu, sinceramente, personalmente no le veo en principio más problema, ¿no? Seguramente será porque conozco a demócratas como mi concejal de Euskal Alkartasuna, del Ayuntamiento de Vitoria, y compañeros suyos de partido que van a formar parte de esa candidatura en Vitoria, y que yo desde luego no les veo ni pinta de terroristas, ni de ejercer la violencia, ni nada por el estilo, ni de hacerle los coros a ETA ni a sus acólitos, ¿no? Por lo tanto, yo a ese respecto personalmente tengo que decir que yo tengo mucha tranquilidad con el tema de Bildu, mientras que con el tema de Sortu siempre he tenido muy claro que se me impone como ciudadano, después de las experiencias que he tenido, ¿no? Como ciudadano, lo que decía, para la prudencia tiene un plazo, y para la confianza siempre hay tiempo, ¿no? Bueno, pues ahora toca prudencia y no el ejercicio absolutamente generoso e incondicionado de la confianza.
Y bueno, en todo caso, esto está en manos de los tribunales en forma de juntas electorales, de la administración electoral, que tomará la decisión oportuna. Pero yo espero que haya una candidatura, lo mismo que están los de Aralar, ¿no? Los de Aralar son nacionalistas, abertzales, de izquierdas, independentistas y demócratas, ¿no? Pues no sé por qué no puede haber otras siglas, ¿verdad?, que sean exactamente lo mismo e igual de demócratas. Muy bien, pues Manu Núñez, director de producción de Petronor, cerrará el acto, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar al alcalde, Pachi Lazcoz, por su exposición. Ahí me gustaría destacar que ha hablado de talento, de creatividad y de innovación para llevar a cabo los proyectos y objetivos estratégicos que tiene Vitoria en estos momentos, entre los que se encuentran captación de proyectos sostenibles, impulso al comercio, recuperación del patrimonio histórico. Y me ha gustado mucho también lo que has comentado sobre la competitividad, la colaboración competitiva con Bilbao y Donostia. Muchas gracias también a la consejera por su asistencia al acto y la presentación que ha hecho del alcalde. Y a todos ustedes también, en nombre de los patrocinadores BBK y Petronor, la asistencia y el acompañamiento que nos han hecho en esta jornada. Muchas gracias.